Siendo las 19 horas del día 19 de mayo del año 2022, nos encontramos constituidos en la sala de juicios orales para celebrar la audiencia de control de la detención, formulación de la imputación dentro de la causa penal 1523-2018, que se instruye en contra de Abel Mora Gallardo, Ricardo Trejo Juárez, Ricardo de la Rosa Guzmán, Martín Jesús González Martínez, por los delitos de desaparición forzada y tortura. Se solicita a los asistentes, en términos del artículo 58 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permanecer en esta sala de manera respetuosa y en silencio. Se les recuerda que se encuentra estrictamente prohibido introducir equipos o instrumentos que permitan grabar imágenes de video, sonidos o gráficas. Tampoco deberán introducir algún tipo de armas ni adaptar un comportamiento intimidatorio, provocativo, al contrario, no alterar o afectar el desarrollo de la audiencia. En caso de hacerlo, se aplicará una de las medidas previstas en el artículo 355 del citado código, que puede constituir desde el apercibimiento hasta el arresto por 36 horas. Esta audiencia se llevará a cabo por la licenciada en Derecho María del Carmen Reyes Pérez. Siendo las 19:05 del día 19 de mayo del año 2022, este órgano jurisdiccional procede a llevar a cabo la audiencia de control de la detención y formulación de la imputación, con fundamento en los artículos 311 y 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dentro de la causa penal ya mencionada por el auxiliar de la sala. Auxiliar de la sala, ¿se encuentran presentes en esta audiencia periodistas o medios de comunicación? No, su señoría, no se encuentran periodistas ni medios de comunicación. Presente audiencia, procedemos con la etapa de individualización. Se inicia con el Ministerio Público, posterior víctima u ofendido, esto es en caso de estar presentes, así como su asesor jurídico, igualmente si se encuentra presente, posterior su defensor y por último con los imputados. ¿Tiene la voz el Ministerio Público? Sí, su señoría, gracias. Comparece ante usted la licenciada Valentina López Anguiano, con cédula profesional 6392-461, con domicilio para recibir notificaciones en los estrados y anexos de este recinto judicial, y si lo considera conveniente, manifestando como medio para ser notificado el correo electrónico 31418131@gmail.com.mx. Ministerio Público, ¿se encuentra presente la víctima? Y de no ser así, manifieste el motivo. No, su señoría, no se encuentra presente, toda vez que se encuentra con temor y decidimos no exponerlo. Esto para salvaguardar los derechos que le confiere nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Se encuentra presente el asesor jurídico de la víctima? No, su señoría, esto porque la víctima decidió que esta representación social sea quien se haga cargo del caso. ¿Tiene uso de la voz el defensor de los imputados para que proceda a individualizarse? Muchas gracias, su señoría. Compadece ante usted el licenciado Axel Benítez Ramírez, con cédula profesional número 4381-7071, con domicilio para recibir notificaciones en los estrados y anexos de este recinto judicial, y si lo considera conveniente, manifestando como medio para ser notificado el correo 2661-701153@gmail.com. Es cuanto, su señoría. Les informo a las partes que el domicilio que han proporcionado será el lugar donde recibirán las notificaciones durante el proceso. En caso de modificarlo, deberán informarlo oportunamente, ya que de no hacerlo así, serán notificados de conformidad con lo señalado en la fracción segunda del artículo 82 del Código Adjetivo a la materia. Asimismo, se les informa que todas las resoluciones dictadas en forma oral está en las subsiguientes audiencias, de ser caso, se tendrán por notificadas a los intervinientes en ellas mismas que están obligados a asistir formalmente, lo anterior con fundamento en el artículo 63 del mencionado código. Se da el uso de la voz al Ministerio Público para que justifique los motivos de la detención. Sí, su señoría, gracias. Con fundamento en los artículos 16, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 308 del Código Penal Nacional,
Esta fiscalía solicita que se califique de legal la detención de los señores Abel Mora Gallardo, Ricardo Trejo Juárez, Ricardo de la Rosa Guzmán y Martín Jesús González Martínez por los delitos de desaparición forzada y tortura. El primero establecido en la Ley General en materia como desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, ilícito, previsto en su artículo 27 y 28, sancionados en su artículo 30 de la mencionada ley, así como el segundo delito establecido y sancionado en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual prohíbe toda clase de tortura, asimismo previsto y sancionado en la Ley Federal para prevenir y sancionar la tortura, en su artículo 4, que versa así: a quien cometa el delito de tortura se aplicará prisión de 2 a 3 y a 12 años, de 200 a 500 días de multa e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleado o comisión público hasta por 2 tantos del lapso de la privación de la libertad impuesta, para los efectos de la determinación de los días, multas que se estará en lo dispuesto en el artículo 29 del Código Penal del Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal. Todo esto, su señoría, en relación a los hechos que se suscitaron el día 23 de enero del 2018 en el metro Estación El Rosario. 2 agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, de nombres Abel Mora Gallardo, Ricardo Trejo Juárez, detuvieron de forma arbitraria a la víctima menor de edad, de nombre Marco Antonio Sánchez Flores, el cual es estudiante de la preparatoria número 8, perteneciente al UNAM, argumentando que ésta estaba robando a un masculino. Posterior, fue subido a la patrulla, lo llevaron a dar vueltas en la unidad oficial. Después de ese hecho, se desconoce el paradero de la víctima. Ante esto, los familiares de la víctima inician la búsqueda. Recorrieron diversas fiscalías, pero no obtuvieron respuesta. No había ningún registro, por lo cual deciden presentar la denuncia en el Centro de Atención de Personas Extraviadas, la cual dicha institución emitió la alerta. Esto obligó a la máxima casa de estudios a exigir a las autoridades presentarlo e informar dónde lo tenían. El caso fue presentado ante organismos internacionales y fue hasta que entonces la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría anunciaron que en cuanto policías estaban bajo investigación por los hechos antes ya mencionados. Por otra parte, testigos indicaron que la víctima se encontraba tomándole fotos a un graffiti. Por eso, en el metro ya antes mencionado. En eso se acerca un joven y le dice a la víctima que si le tomaba una foto. Minutos después se acerca a los agentes y le dice que el chico que pidió la foto que tuviera cuidado porque la persona que se la iba a tomar le iba a robar. Posterior a esto detienen a la víctima. Cabe resaltar, su señoría, que este es menor de edad y eso a los oficiales no les importó. Lo subieron a golpes a la unidad oficial, lo torturaron, después perdió la noción de los hechos y cuando se dio cuenta se encontraba en el municipio de Tlalnepantla, por lo cual lo vuelven a detener los oficiales, los cuales corresponden a los nombres de Ricardo de la Rosa Guzmán y Martín de Jesús González Martínez, lo cual también lo torturaron, argumentando que estaba alterando el orden público, y lo trasladaron a la fiscalía de este municipio. Lo presentaron ante el oficial calificador de nombre Noé Carvajal Villa, de primer turno de la zona poniente del Ayuntamiento de Tlalnepantla. Dicho oficial no elaboró la boleta de remisión en el Código Reglamentario Municipal que ordenaba luego de retener a una persona. Es por ello, su señoría, que esta representación social procede a la detención de los 5 sujetos mencionados, con antelación por los delitos de desaparición forzada y tortura, y que temíamos que desaparecieran del país. Así, también configurándose la figura de flagrancia, caso urgente, tal como lo establece el artículo 16, sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual a la letra establece que solo en casos urgentes, cuando se trate de delitos graves, así calificado por la ley, y ante el riesgo fundado de que indicio pueda sustraerse de la acción de justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven a su proceder. Esta representación social teme por la vida de la víctima. Es por ello que, su señoría, solicito calificar de legal detención a los señores Abel Mora Gallardo, Ricardo Trejo Juárez, Ricardo de la Rosa Guzmán, Martín Jesús González Martínez y Noé Carvajal Villa. Defensor, atendiendo al principio de proporcionalidad, ¿tiene algo que manifestar? Gracias, su señoría. Sin nada que decir al respecto.
Se cierra el debate y este órgano jurisdiccional procede a resolver en relación con la solicitud que ha hecho el Ministerio Público de calificar de legal la detención de los señores de nombres Abel Mora Gallardo, Ricardo Trejo Juárez, Ricardo de la Rosa Guzmán, Martín Jesús González Martínez y Noé Carvajal Villa, toda vez que los delitos que cometieron están sancionados en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concretamente en su artículo 22, así como en los reglamentos internacionales de los que nuestro país forma parte, siendo estos la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, ilícito previsto en su artículo 27 y 28 de la Ley Federal para prevenir y sancionar la tortura en su artículo 4, configurándose la figura de la flagrancia por caso urgente, tratándose de un delito grave, establecido en el artículo 16, párrafo 6 de nuestra Constitución Política, siendo esta caso urgente, y el artículo 148 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo antes fundado y motivado, se decreta de legal la detención de los señores Abel Mora Gallardo, Ricardo Trejo Juárez, Ricardo de la Rosa Guzmán, Martín Jesús González Martínez y Noé Carvajal Villa. ¿Defensa tiene algo que manifestar? Su señoría, solamente que mis representados actuaron conforme a su reglamento al acudir a un llamado de auxilio de un masculino que denunció al menor de edad por los argumentos que él nos dio que la había despojado de sus pertenencias. Ministerio Público. Sí, su señoría. Sí, su señoría. La defensa no tiene dato de prueba, son simples hipótesis. Es por ello que se solicita continuar con la siguiente audiencia de formulación de imputación. Muy bien, procedemos con la audiencia de formulación de la imputación. Con fundamento en el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se da el uso al Ministerio Público para que formule la imputación. Pero antes, informaremos a las personas, a los imputados. Señor Abel Mora Gallardo, Ricardo Trejo Juárez, Ricardo de la Rosa Guzmán Martínez, Jesús González Martínez y Noé Carvajal Villa, les solicito pongan atención a la exposición que realizará el Ministerio Público, ya que les comunicará el hecho y los hechos por los que la ley señala que cometieron un delito, en el cual el Ministerio Público desarrolló una investigación en su contra. Adelante, Ministerio Público. Sí, su señoría, gracias. Con fundamento en los artículos 20, apartado B, fracción tercera de la Constitución Política, artículos 309 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito se me permita formular la imputación de los señores Abel Mora Gallardo, Ricardo Trejo Juárez, Ricardo de la Rosa Guzmán, Martínez Jesús González Martínez y Noé Carvajal Villa. Buenas tardes, señores. Abel Mora Gallardo, Ricardo Trejo Juárez, Ricardo de la Rosa Guzmán y Martín Jesús González Martínez y Noé Carvajal Villa. En este momento hago de su conocimiento que esta representación social desarrolló una investigación en su contra por los delitos de desaparición forzada y tortura, en contra de Marco Antonio Sánchez Flores, con modificativa agravante por ser una persona menor de edad. Lo anterior en virtud de, ustedes en fecha 23 de enero del 2018, siendo aproximadamente las 4 de la tarde en la estación del Metro El Rosario, ahí se encontraba la víctima de nombre Marco, acompañado de su amigo Bernardo. Después Marco vio un grafiti que le gustó y le dijo a una persona que pasaba por ahí que quería retratarla frente a ese muro. Es cuando ustedes, Abel Mora Gallardo y Ricardo Trejo Juárez, se acercan a la persona que estaba siendo retratada y le dicen que tenga cuidado porque la víctima le pretendía robar. Después ustedes se acercan a inspeccionar. Fueron arbitrarios y prepotentes, les pidieron que sacaran todas sus cosas y les empezaron a revisar, tratando de arrebatarles el celular a la víctima. En este caso, Marco Antonio Flores. La víctima sintió miedo y se echó a correr lo más rápido que pudo. La persecución se extendió durante unos 300 metros. Marco, víctima, corrió y subió al andén ya mencionado, estación del metro, y empezó a gritar: «¡Ayuda, me quieren robar!». Uno de ustedes discutió con la víctima y le pidió que se callara, que no hiciera las cosas más grandes de lo que ya eran, y le insistía que había hecho algo malo. El otro agente llegó en motocicleta hasta que la estación y se intentó sujetarlo por atrás. Ustedes y la víctima, que practican taekwondo, empezaron a forzar
empezaron a forcejear, le pegaron primero en el hombro y la víctima le soltó una patada a uno de ustedes y le bajó la víscera del casco. Después ustedes le dieron un cabezazo. Cabe resaltar que la víctima no entendía que había hecho mal y en ese momento es cuando empezó a llorar. Esa fue la primera agresión física por parte de ustedes. Posteriormente, ustedes pidieron el apoyo a una patrulla que llegó un par de minutos después. Su amigo Bernardo, que obra como testigo, logró tomar una fotografía de la detención antes de que esposaran a Marco y lo subieran a una patrulla. Posteriormente, le estuvieron dando vueltas a la víctima gritando que lo habían hecho y ustedes le decían, cállate cabrón. La víctima estaba aturdido, no sentía el tiempo, el aire que respiraba, incluso era diferente pensando a lo que su mejor amigo debía salido de su casa. No debía de haber venido y haberse visto con su amigo. Minutos después llegó otra patrulla y entre ustedes y los otros dos policías empezaron a discutir para decidir si lo dejaban ir o lo llevaban al Ministerio Público. Marco fue bajado a la patrulla y caminó hasta el Colegio de Ciencias y Humanidades de Azcapotzalco, unos 2 kilómetros del Colegio de Bachilleres. Ya no tenía nada, llaves, dinero, teléfono, ya que ustedes se lo habían quitado todo. Cabe señalar que ninguna agencia ministerial tenía registro de la detención y es entonces cuando ustedes lo dejan en libertad, abandonándolo a su suerte. La víctima se encontraba vagando en el municipio de Tlalnepantla, lo cual surge el interrogante, ¿por qué hasta ese municipio? Es una avenida poco transitada, y es cuando se acercan ustedes, Ricardo de la Rosa Guzmán y Martín Jesús González Martínez, para decirle que hoy la víctima, a ver hijo de tu puta madre, ¿qué estás haciendo? ¿Qué escondes? Le soltaron un golpe en la nariz y le dijeron, ¿sabes correr? Y la víctima les dijo que sí, ustedes corresponden, pues corre antes de que te pase algo peor. Y la víctima se echó a correr. La víctima en esos días no comió prácticamente nada y dormía en la calle. Una vez acostado en el camellón, otra recargado en las piedras. Las partes simplemente sentada en las banquetas. Pesaba 75 kilos antes de que pasara todo y después de que esto llegó a pesar 55 o 60 kilos máximo. Marco estaba desorientado entre los límites de la Ciudad de México y Estado de México, pero ustedes, señores agentes del Ministerio Público de Tlalnepantla, en tono sarcástico y menoscabando al menor, lo siguieron. Posterior, lo subieron a la unidad oficial y lo llevaron al juzgado del municipio conurbano de Tlalnepantla, en donde fue captado por las cámaras de seguridad un día antes de ser encontrado. Y sigue la tortura, ya que los golpes fueron en las costillas, donde tenía una herida que había empeorado con el paso de los días. Después se lo entregaron a usted, al señor Noé Carvajal Villa, y este generó la boleta de remisión del Código Reglamentario Municipal, donde se le ordenaba la detención de la víctima, evadiendo totalmente su responsabilidad. Así que, señores, Abel Mora Gallardo, Ricardo Trejo Juárez, Ricardo de la Rosa Guzmán, Martín Jesús González Martínez y Noé Carvajal Villa, estos hechos que la ley señala como delitos de desaparición forzada y tortura en agravio de la víctima es ilícito previsto en nuestra Constitución Política, en el artículo 21, en donde prohíbe todo tipo de tortura sancionado por la ley federal y sancionado por la tortura en su artículo 4. Para que la letra nos dice, a quien cometa el delito de tortura se le aplicará prisión de 3 a 12 años, a 200 y 500 días de multas e inhabilitación del desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión público, hasta por 2 tantos de lapso de privación de la libertad impuesta, para los artículos que se determinó en el artículo 29 del Código Penal del Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal. Por lo que, respecto del delito que ustedes cometieron de desaparición forzada, esto se encuentra protegido en la Ley General de Materia de Desaparición Forzada de Personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, ilícito, previsto en su artículo 27 y 28, sancionado en su artículo 30 de la mencionada ley. Asimismo, ustedes cometieron una violación a los derechos humanos de la víctima, al tener a la víctima incomunicado, privarlo de su libertad. Ninguna persona merece tal trato, y menos un menor de edad, quien la ley lo considera una persona vulnerable, el cual no tiene capacidad jurídica. Siendo la forma de intervención que se le atribuye a los imputados, es los coactores materiales con un dominio en el hecho, en términos del artículo 11, fracción primera, inciso D, del Código Penal Federal, por lo que respecta al nombre de sus acusados, los padres de la víctima. En cuanto a su señoría, atendiendo al principio de contradicción, le pregunto al defensor de los imputados, ¿tiene algo que mencionar al respecto a la formulación de la imputación que acaba de realizar el Ministerio Público?
Su señoría, gracias. Dado los datos que nos dio el Ministerio Público, son contrarios al testimonio de un testigo de nombre José de la Rosa Iglesias, el que menciona que los policías detuvieron al joven porque él les dijo que Marco Antonio le estaba pidiendo dinero y los estaba agrediendo, por lo que intentaron detenerlo, pero se echó a correr. Una vez dentro de la patrulla, los policías buscaron al denunciante, pero al no encontrar la parte afectada, se le indica al detenido que bajara de la unidad y se le retiraron los candados de mano. El testigo menciona que al ver que lo subieron al vehículo oficial, él ya no pensó que tenía que denunciar. Ahora bien, hay una gran diferencia entre ambas versiones, pero estoy de acuerdo que los hoy imputados actuaron de forma contraria al artículo 16 de la Constitución Política Mexicana y en contra al protocolo de actuación policial y de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. De acuerdo con la ley, los policías debieron trasladar inmediatamente a Marco Antonio a una agencia del Ministerio Público para que fuera dicha autoridad la que determinara su situación jurídica, por lo cual puedo decir que faltan datos de prueba por parte de la Fiscalía. Defendiendo los intereses de mis representados, solicito a su señoría que con fundamento en el artículo 19, primer párrafo, otorgue plazo de 144 horas a fin de poder presentar las pruebas pertinentes a beneficio de mis representados. Es cuanto, su señoría. Ministerio Público, al respecto de lo que acaba de mencionar la defensa, ¿tiene algo que manifestar? Sí, su señoría, los delitos que cometieron los imputados son considerados como graves, así lo establece el artículo 19, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es por ello que, para salvaguardar los derechos de la víctima, solicito como medida cautelar la prisión preventiva. Siendo los delitos que se le atribuyen a los imputados como graves, estos establecidos en nuestra Constitución Política, en su artículo 19, segundo párrafo, asimismo privaron de la libertad a la víctima, siendo un menor de edad. Por lo tanto, ustedes, señores, violentaron el artículo 17 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es por ello que se ordena la prisión preventiva oficiosa, resolviendo su situación jurídica de los hoy imputados en un plazo de 144 horas, respetando lo que establece nuestro máximo ordenamiento. Muchas gracias, su señoría. Gracias.